declara el Señor en el Evangelio de Lucas 9, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mi amado hermano, usted entenderá que a este tiempo del ministerio de Jesús, muchos ya le seguían. Recordemos, mi querido hermano, que entre los 12 no solamente estaban ellos encargados de una, diríamos, administración general de los negocios de Jesús, hablando de la proclamación del Evangelio. 70 iban más también con ellos, y mucha gente aparte que también le seguía, unos de cerca y otros de lejos. Mas sin embargo, no faltó alguien en medio de esa multitud que pudiera exclamar su apego y el sentir de Jesús por la obra. Fue entre ellos, mi amado hermano, uno que le dijo por el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, dice la Escritura, les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Seguidamente dice el verso 59, y le dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi amado hermano, en este pasaje bíblico vamos a analizar tres partes, o diríamos tres situaciones de aquellos que quieren seguir a Jesús pero tienen obstáculos. Muchos, mi amado hermano, desean y pretenden, y de hecho anhelan en su interior hacer lo que Jesús hacía en esta tierra. Mas sin embargo, hay un grupo de personas que tienen obstáculos, y estos son por lo general las tres principales barreras que se presentan cuando uno no logra aceptar la voluntad de Dios en su totalidad y asumir su función como hijo e hija del Señor. Y en esta noche vamos a concentrarnos en una de estas partes. La primera, de hecho, verso número 57 y verso número 58. Leamos pues. Uno en el camino le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Amado hermano, qué importante las palabras de este primer voluntario, si así lo queremos ver, para poder realizar la obra de Cristo. Tuvo que haber tenido hasta cierto punto una emoción muy fuerte para que pudiera proclamar su total liberalidad a la hora de seguir a Jesús. La Biblia menciona que Él le dice: a donde quiera que vayas. Es decir, no importa si te vas a un lugar cerca de aquí o lejano, yo quiero ir contigo. Pero entendamos algo, mi querido hermano. Jesús conocía a todos los hombres. Él sabía lo que había dentro de cada corazón, no solamente de los 12, sino de todos los que estaban a su alrededor, sean estos discípulos o no. De seguro Jesús, al escuchar estas palabras, debió haber, mi amado hermano, visto el corazón de este hombre y poder entender, mi querido hermano, hasta dónde él estaba dispuesto a avanzar con Jesús. Recuerde que Pedro también en un determinado momento le dijo al Salvador: Señor, así te abandonen todos, yo nunca te dejaré, nunca voy a dejarte solo. Y en ese momento, mi amado hermano, por la noche, luego de la cena, ya le había negado 3 veces. Mi querido hermano, Jesús conocía a los hombres, y Él sabía muy bien hasta dónde este primer voluntario habría de llegar en su afán de querer seguir a Jesús.
Y eso suele suceder cuando nuestro seguir es emocional. Mi amado hermano, la Escritura pues nos narra, cuando este hombre le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús al escucharlo le replica diciendo, las zorras, hablando de los animales, es decir, hablando en sí mismo de este tipo de animales, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Ahora, si usted asocia estas dos expresiones de Jesús, usted y de manera inmediata podrá concluir de que Jesús que está hablando del refugio o la seguridad de un hogar. Este hombre, mi amado hermano, que recibe de parte de Jesús la réplica, sí, está entendiendo de que Jesús le está diciendo, yo sé que tú me quieres seguir, pero no quieres abandonar la seguridad, sí, de tus bienes, la seguridad o la protección de tu casa o de tu hogar. Mi amado hermano, cuando el Señor llama de manera completa. Cuando el Señor se presenta en nuestras vidas, lo hace para tomar el control absoluto de todo nuestro ser. Si usted me acompaña, mi querido hermano, a manera de un ejemplo, acompáñeme en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia. Veamos, mi amado hermano, sí, un suceso similar, sí, a lo que se está en esta noche tratando. En el libro del Génesis, acompáñenme por favor en el capítulo número 12. Libro del Génesis, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso número 1 en adelante. Pero Jehová había dicho, y esto es importante considerar, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mi amado hermano, si usted lee de manera detenida, ¿sí?, y es juicioso a la hora de la lectura, podrá ver en esta primera expresión del verso 1 que Jehová había venido diciéndole a Abraham que salga o se desprenda de los suyos, no desde un momento, sino desde hace mucho tiempo atrás. Recuerde estas palabras, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y también aléjate de tus parientes. Mi querido hermano, esa ordenanza de de Dios sobre Abraham, se debió haber llevado a cabo hace muchos años atrás. Pero Abraham venía retrasando de alguna manera el llamado de Dios para sí, para su vida, para los suyos. Y a Abraham le costó tanto, mi amado hermano, desprenderse de los suyos, que a la larga, cuando se terminó yendo tanto con su padre como también con su sobrino Lot. Si usted lee posteriormente, mi querido hermano, sí, en el versículo número 5, nos dice el Señor, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y también a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo, dice ahí, estaba ¿en dónde? Y el cananeo estaba entonces en toda la tierra. Cuando él salió, mi querido hermano, no salió solo. Le costó desprenderse, mi amado hermano, sí, de sus parientes, pero a la larga Dios tuvo, para poder cumplir en él su propósito, tuvo que apartarse aún a sus seres queridos para que se pueda manifestar la voluntad de Dios en su vida.
Mi querido hermano, es duro apartarse de en este caso, de la seguridad que nos pueda brindar una casa, un trabajo, un hogar, una familia. Y Jesús lo sabía muy bien. Cuando avanzamos, y acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 19. Versículo, sí, Mateo, capítulo número 19. Nos dice el Señor: versículo 29. ¿Lo encontró? Cualquiera que haya dejado, mira lo que dice el Señor: casas, ¿qué más? Hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, escuche estas palabras. Versículo número 29. Cualquiera que haya dejado todo lo que hemos nombrado, pero dice la Biblia, a consecuencia de mi nombre, mi amado hermano, no solamente nos implica a una sentencia de renunciación de las cosas, sino también la Biblia dice que esa demanda de renunciación también tiene, una bendición, porque la Escritura dice que recibiremos 100 veces más, pero no en esta tierra, mi amado hermano, en cuanto a bienes materiales, sino más bien a bienes espirituales. Y más allá de los espirituales, nos dará también el gozo del Señor de poder tener más bienes, pero no nuestros, sino de nuestros hermanos, de una manera comunitaria. Cuando la Escritura dice que recibiremos 100 veces más, cualquiera diría, bajo la óptica del materialismo: ay, o sea que si yo renuncio a una casa, el Señor me va a dar 100 casas. Si renuncio a un carro, entonces el Señor me va a dar 100 carros más. Mi querido hermano, eso es un concepto material que maneja así de pronto un evangelio de prosperidad. Pero el Señor no recalca eso. Lo que trata de decirnos el Señor es que cuando usted renuncia, mi querido hermano, por causa del Señor, a refugiarse o a enclaustrarse en una casa y se pone al servicio de Dios, no solamente, mi amado hermano, que se le abrirá la puerta de la casa de su hermano, sino que donde cada visita que usted realice tendrá un hogar, tendrá una familia, porque cada hermano representa un familiar en Cristo Jesús. Usted, mi amado hermano, multiplicará sus bienes, no tanto porque el título de propiedad se lo diga, sino porque la casa de su hermano es su casa. El perro de su hermano será su mascota. El hijo de su hermano será su hijo, porque todos somos una familia en Cristo Jesús. A eso, mi amado hermano, el Señor quiere llevarnos. Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor, que conocía su corazón, sabía muy bien que él lo quería hacer con limitación. Quería seguir a Jesús sin dejar la seguridad o la cobertura de sus bienes, de lo que él tenía. Por eso el Señor, en el verso 58 del capítulo 9 de Lucas, termina diciéndole a este primer seguidor: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La iglesia, mi amado hermano, se identificó justamente por una vida comunitaria de renunciación, pero al mismo tiempo de armonía en medio del pueblo. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, acompáñeme por favor por medio de la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Verso 32 y posteriormente el verso 34 y 35. ¿Lo tiene? Y la multitud de los que habían creído era
de un corazón, un alma, y ninguno, póngale asunto a esto, ninguno decía ser suyo propio nada. Es decir, que cuando se les refería acerca de las posesiones o en sí de lo próspero que habían podido lograr en esta tierra, venidos a Cristo, nadie decía, mira, esta es mi casa, esta es mi propiedad, esto me pertenece, esto de aquí lo voy a dejar como herencia. No, la Biblia menciona que todos y cada uno de ellos decía decir de suyo propio que nada era así de ellos, nada de lo que poseían, sino que tenían o lograron llegar a tener todas las cosas, dice la Biblia, en común, es decir, al servicio de los demás. Yo sé y entiendo perfectamente que cada uno de nosotros trata de darle lo mejor y la seguridad a la familia. Pero mi amado hermano, el propósito de vida de un hijo de Dios, de un creyente, no son las metas terrenales, sino las metas de Dios en esta tierra. Y esas metas van más allá de obtener una casa propia. Esa meta va más allá de tener un carro propio. Esa meta va más allá de la seguridad que podríamos llegar a brindarle a nuestros familiares. Usted y yo debemos de saber, mi amado hermano, tal cual como lo dice el versículo número 34, que de los bienes que ellos tenían, dice la Biblia, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, dice ahí, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El Señor quería llegar al corazón de sus discípulos. Amados, y a veces llegar al corazón, pareciera mentira, es también querer llegar a los bolsillos, de muchos discípulos. Muchas veces, mi amado hermano, los seguidores de Jesús quieren que el Señor les rija en toda su vida, menos en sus finanzas. En toda su vida, sí, pero menos en su billetera. Mi querido hermano, usted tiene que entender que no solamente el Señor al venir a tu vida rescató tu vida en sí, todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. El Señor también te libertó, mi querido hermano, para que seas libre, de todo lo que te ata en esta tierra. Y hay quienes viven atados, mi querido hermano, y no les sirven al Señor como debieran servir, porque están más concentrados en la pintura de la casa, de ellos, que en poder pintar del evangelio, su barrio, su comunidad. Están más preocupados en mantener una cuenta como un valor X, como meta, que antes de tener en la cuenta del cielo una cantidad X de almas que puedan recibir a Cristo Jesús. Mi amado hermano, de ahí que la iglesia primitiva, como se suele conocer, era una iglesia totalmente independiente en función, mi querido hermano, de su dependencia de Dios. No dependían de las cosas terrenales para sostenerse, dependían de las cosas que Dios les podía proveer, ayudándose los unos a los otros. Cuando avanzamos nuevamente, mi amado hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, el Señor, poniendo el ejemplo, le dice en el verso 58, en este primer escenario, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, yo estoy destinado de manera exclusiva y total a servir a Dios sin impedimento de los bienes materiales. Versículo número 59. En el segundo escenario es Jesús quien logra ver a uno de los suyos y decirle, sígueme. Verso número 59. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mi amado hermano, esta expresión de Jesús, o esta expresión de la palabra del Señor, muchas veces ha sido muy mal interpretada.
Porque al leerse podría considerarse de plano, de entrada, de que el padre de este hombre, del cual Jesús le hace la invitación, hubiese muerto y él tuviera que acudir para enterrar efectivamente a su padre en el sepulcro. Mas sin embargo, la usanza o la costumbre para un judío, cuando se manifestaba con la expresión déjame primero enterrar a mi padre, no se refería a que el padre había muerto, sino que él estaba a expensas para poder tener libertad, para poder obrar, sí, en sus negocios, dejar primeramente que su padre, en este caso, quien habría de dar la herencia a cualquiera que la heredara, tenía que llegar a morir primero, y luego de que él pudiera tomar la herencia y administrarla, entonces verse librado de tales negociaciones. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que este discípulo del cual Jesús le dice sígueme, y este le responde déjame primero enterrar a mi padre, el padre estaba con vida. El padre no estaba en agonía. El padre no es que estaba así siendo velado para luego ser enterrado. Jesús no perdía la óptica de que si alguien necesitaba la extrema, necesidad de ser atendido por un padre, debería de ser el hijo con esa responsabilidad. Jesús no estaba desentendido que los hijos deben de darle honra a su padre y a su madre. Mas sin embargo, este hombre, al responderle déjame primeramente enterrar a mi padre, le estaba diciendo a Jesús: Señor, yo necesito que mi padre muera, me dé la herencia, yo me encargue de esos negocios, los dejo debidamente establecidos con encargados o con administradores que me rindan cuenta, y cuando termine de dejar armado todo, entonces te voy a seguir. Diría cualquiera: Señor, yo te sigo, pero primero déjame graduarme. Me gradúo y entonces te serviré. Otros podrían decir: Señor, yo necesito, primeramente que alguien, dentro de mi hogar me mantenga, y cuando ya logre obtener libertad financiera, entonces te voy a servir. Hay otros que van más allá y dicen: Señor, cuando se muera mi marido, ahí te voy a servir, porque este es un obstáculo para mí. Hay quienes también pueden llegar a utilizar a sus seres queridos diciéndole: Señor, te voy a servir, pero cuando mis niños ya crezcan. Te voy a servir, pero cuando me jubile, porque quiero dedicarte la ancianidad, para poder ser, en este caso, una discípula, una seguidora de ti. Mi amado hermano, este tipo de respuestas de parte de Jesús tiene una sola respuesta. Recuerde, mi querido hermano, el padre de este hombre no es que había muerto, estaba vivito, estaba, mi querido hermano, con pleno vigor. Pero este hijo quería primero asegurar su vida financiera con una correcta administración, para luego ponerse a las órdenes del Señor. Él le dijo, versículo número 60. Jesús les dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, deja que aquellos que teniendo vida, pero que no están apercibidos del área espiritual, que en pocas palabras vendría a considerarse como personas muertas, sean los que se encarguen de enterrar en su debido momento a tu padre cuando muera. Obviamente que esa respuesta debió haber desagradado a este hombre. ¿Por qué? Porque esa era, vuelvo y repito, la usanza, la costumbre dentro de la esfera del judaísmo. Mi amado hermano, y tú le dices: ve y anuncia el reino de Dios. Y todos estos verbos, mi amado hermano, están en un presente imperativo. Y tú le dices: ve, y luego le dice: anuncia. Y eso implica ahora, no cuando muera tu padre, no cuando te gradúes. Tú puedes, mi amado hermano, estudiando, ya ser un proclamador del evangelio.
Tú puedes, mi querido hermano, trabajando. No necesitas jubilarte para servir. En tu trabajo puedes agarrar tu Biblia en la hora de la comida y proclamarle a tus compañeros el reino. Tú puedes, mi querido hermano, ahí donde te encuentras en casa con tus hijos, sentarte con ellos y anunciarles el evangelio de la paz. Para servir, mi querido hermano, no necesitamos separar, de pronto dejar de hacer algo para empezar a hacer el evangelio. Donde quiera que estemos, podríamos llegar a servir de manera eficiente. Lo que el Señor quiere es disposición, porque a la larga mi tiempo, mi trabajo y mi horario no son míos, todo le pertenece al Señor. Cuando llega una enfermedad, mi querido hermano, no importa a lo que te dedicas ni tu agenda, todo se viene abajo y se paraliza, ¿verdad? De la misma manera debería de ser cuando Cristo llega a tu vida. Cuando Cristo se revela a tu corazón, tú también deberías, mi querido hermano, asumir que ese peso de responsabilidad llega no para destruir tu vida, sino para arreglar tu vida. Mi amado hermano, la Escritura menciona en este versículo una segunda regla, pues, de manera esencial para aquellos que le ponen obstáculo a la hora de servir. Recuerda el verso 59. Dijo a otro el Señor: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lea por favor el verso 61. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Acompáñenme por favor. Vamos al Antiguo Testamento, en la primera carta de los Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo número 19. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19. ¿Lo tiene? Versículo número 19 también en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de esta lectura? El profeta Elías había, mi querido hermano, tenido un encuentro con Dios en una huida. Cuando fue, de alguna manera, fue exhortado por Dios, ya que venía huyendo por una amenaza de muerte de una reina llamada Jezabel. Dios por su parte va donde Elías y le manifiesta que debe de buscarse un sucesor para la obra, de la labor que tenía como profeta. Verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué es lo que hizo? Echó sobre él su manto. Ahora, esta forma, mi amado hermano, de llamar la atención era una vieja usanza o vieja costumbre, de querer decirle a otro que lo siguiera. Cuando el profeta echa de sobre sí el manto suyo sobre el cuerpo, en este caso de Eliseo, le está tratando de decir: deja eso y sígueme, o deja lo que estás haciendo y ven conmigo, acompáñame.
Mi amado hermano, y eso es lo que precisamente Elías pretendía hacer. Verso número 20. Entonces, y me encanta porque dice la palabra, dejando él, ¿qué dice la Biblia? Dejando él los bueyes. Mire, él se encontraba, ¿qué cosa estaba haciendo Eliseo? Estaba no orando, sino arando. Estaba, mi amado hermano, cultivando la tierra. Y cuando esto pasó, dice, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, es decir, anda, despídete de ellos y vuelve. Y le pregunta, ¿qué te he hecho yo? Esa pregunta, mi amado hermano, implica en profundidad. Sí, en función de lo que estaba aconteciendo. Le dice, yo no te he llamado. ¿Qué te he hecho yo? Implica, mi amado hermano, que no era Elías quien lo llamaba, sino Dios mismo, sí, quien lo estaba llamando. Mi amado hermano, en el verso 21, se volvió y tomó un par de bueyes, me imagino de los mismos que habrá estado usando para el arado, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías, y dice ahí, y le servía. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 9, verso 61, entonces también le dijo a otro discípulo de Jesús o seguidor, dice ahí, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están, dice ahí, en mi casa. Mi amado, esta expresión para algunos puede ser hasta cierto punto algo ofensiva, porque pudieran atribuirle a Jesús la desconsideración, sí, de que ni siquiera le haya permitido a este seguidor, sí, por lo menos irse a despedir de quienes, de sus padres, antes de tomar la decisión de seguirlo. Mi amado hermano, ¿por qué Jesús le privó de esta situación? Mi amado, todo tiene un contexto bíblico. Bien dice la gente que un texto, si no se lee con el contexto, puede salir un pretexto. Mi querido hermano, recuerda, Jesús no estaba hablando o no estaba llamando a gente que conocía por primera vez. Jesús estaba rodeado y estaba llamando para que le sirvieran a los discípulos. Jesús estaba rodeado de gente que ya le estaba siguiendo. Recuerda, mi querido hermano, cuando leemos desde el versículo número 57, yendo ellos, dice ahí, recuerda, está un grupo de gente, verso número 57 del capítulo 9, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Mi amado hermano, ya ellos estaban ahí. Ya ellos estaban de alguna manera identificados con Jesús. Es como que usted, mi querido hermano, después de 5 años de haber conocido a Jesús, recién usted le diga al Señor, Señor, yo sé que soy cristiano, pero ahorita en este momento, antes de consagrarme bien, primeramente déjame terminar un asunto y vengo otra vez corriendo y otra vez te agarro en el camino. Mi amado, ellos ya eran discípulos. Ellos ya estaban en un pleno compromiso con Cristo. Recuerda, ya todos estaban caminando juntos por el camino, dirigiéndose, claro está, más adelante, sí, para la obra de la cual el Señor los había llamado, ir y predicar el Evangelio. En el contexto bíblico, recuerda en el capítulo 10, verso número 1, Jesús, luego de esta situación, ya los envió ¿a qué? A predicar la palabra de dos en dos. Mi amado, es inadmisible que alguien que ya es un seguidor
seguidor de Jesús necesite a esas alturas tomar decisiones, diríamos así, atrasadas, sí, pudiéndolo haber hecho desde un inicio, cuando Jesús, sí, ya, mi querido hermano, ya entró o ya ingresó en nuestra vida, en nuestro corazón. Este hombre, mi querido hermano, le dice en el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Pregunto, ¿seguirlo? Él ya lo estaba siguiendo. Él ya estaba con Jesús. Él, mi amado hermano, ya había caminado y se encontraba en el camino, valga la redundancia. Él ya estaba en el camino. Y ya, mi querido hermano, puesto en la brecha, todavía tenía, sí, cadenas o anclas que lo ataban, sí, a su familia. Versículo número 61. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mi amado, así como en las bodas, las despedidas duraban 7 días de celebración. Habían banquetes para poder, sí, despedir a aquellos que habrían de partir. Luego de ese banquete y de esa celebración donde toda la familia se llamaba, sí, entonces se hacían maletas y se iban. Mi querido hermano, el Señor, cuando nos llamó, nos pidió la exclusividad de nuestra vida. Cuando Cristo se manifiesta, mi querido hermano, a la vida de sus seguidores, lo quiere hacer de manera absoluta, y Él quiere tomar el control de todo nuestro ser. Y también, mi amado hermano, aún si tú no lo quieres aceptar, también de tus sentimientos, de tus emociones, de todo lo que conforma tu alma. La Escritura nos narra en el versículo número 62 que frente a esta ancla que tiene este discípulo, Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado, y ponle asunto a estas palabras, porque en la respuesta se encuentra la clave del corazón de este hombre, o de este tercer, sí, prototipo de pseudo seguidor de Cristo. Recuerda, ninguno que poniendo su mano en el arado. Pregunto, ¿él ya estaba en el arado? Sí. Él ya tenía, pues, él estaba ya en el campo. Sí. Cuando hablo del campo del trabajo del Señor. Él ya estaba en el arado. Él ya estaba mi amado hermano, diríamos, en el campo. Él ya estaba, mi santo hermano, sí, con la rienda, sí, agarrado el buey, y estaba sembrando. Y en medio camino se acuerda: ay, cierto, mi papá y mi mamá. ¿Sí? Como cuando alguien está trabajando y ahora dice: ay, cierto, sí, que la hornilla la dejé prendida. ¿Verdad? Mi amado hermano, cuando el Señor ya nos llama, tú tienes, mi amado hermano, que abandonarte a su llamado. Yo sé que esto es duro, sí, vivirlo. Sí, una cosa, mi amado hermano, es predicar, sí, o a proclamar el evangelio desde el altar, y otra cosa es vivirlo cada día en nuestros hogares. Mi amado, pero hay ocasiones y oportunidades en las que Dios puede llamar a muchos a tiempo completo. Y cuando hablo de tiempo completo, hablo a una total dependencia de Dios absoluta en nuestras vidas. Ahora, yo discrepo mucho con esto de tiempo completo. Muchos dicen: sí, hermano, usted sirve a tiempo completo, pero yo no. Pero yo creo que toda persona que viene a Cristo, viene a tiempo completo a Cristo. Porque el Señor es Señor las 24 horas de nuestros días, de nuestra vida entera. El hecho de que tú tengas un sueldo, de que tú trabajes en una institución, no significa que le estás sirviendo al Señor parcialmente. El mismo Dios que puede regir a alguien que se dedique sin un trabajo secular a servir a Dios, es el mismo Dios que también rige tu vida desde tu trabajo, desde tu casa, desde tu negocio, desde cualquier lugar. Dios, mi amado hermano, cuando llama a hijos, los llama a todos a tiempo completo.
Sí, la única diferencia es que hay quienes se dedican a administrar la iglesia, sí, para poder de alguna manera, sí, continuar la obra del Señor en esta tierra de una manera un poco más organizada. Y hay quienes, teniendo sus vidas seculares o sus trabajos, también pueden servir a Dios colaborando y regando la semilla desde sus puntos, sí, donde ellos o donde el Señor los ha llamado y los ha puesto. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo 62 que Jesús le dice a este hombre: ninguno que ponga su mano en el arado, mira hacia atrás, dice ahí, apto ¿para qué? Es apto para el reino de Dios. Mi amado, la falta de decisión y la falta de permanencia, una vez ya siendo llamado, puede ser un motivo de decepción en el servicio de Dios. Muchos, de hecho, mi amado hermano, abandonaron la obra luego de haber conocido, sí, a ese Dios de gracia y de misericordia. Acompáñame, por favor, sí, a la Escritura y veamos una referencia bíblica. En el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, veamos en el segundo viaje misionero, capítulo número 15. Veamos dos sucesos bíblicos. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso número 36 en adelante. Dice el Señor: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Verso 37, léalo por favor. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Veamos otra referencia, segunda carta de Timoteo, más adelante. Segunda epístola de Timoteo, ¿lo tiene? Capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Nos dice el Señor, versículo número 14 en adelante. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron, ojo, ¿quiénes? Todos los que están en Asia, de los cuales son, y estos fueron los que lo dejaron botado en la obra, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Y él qué hizo, mi amado hermano? A diferencia de Figelo y Hermógenes, ¿qué hizo?
no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pero, ¿cuál es la connotación de tristeza en ese texto que leímos? Que los que le habían, sí, de alguna manera acompañado en la obra, en el momento de la cadena, en el momento de la prisión, todos le abandonaron. Mi amado hermano, cuando uno está en la obra del Señor, cuando el Señor nos ha llamado, sí, para servirle, si algo, mi amado hermano, el Señor estima grande, pero de gran ventaja en sus hijos, es que seamos un pueblo esforzado y valiente. No podremos amedrentarnos, mi querido hermano, por las situaciones y en pleno, diríamos así, en pleno trabajo, dejar tirada la obra y pretender por alguna excusa volver, sí, posteriormente. Mi querido hermano, si el Señor te llamó, tú tienes que tomar su llamado como un gran privilegio y sentirte orgulloso de que ese llamado ha de acarrear no solamente una responsabilidad, sino también un precioso galardón para aquellos que logran acabar, sí, la carrera, los que logran llegar a la meta, como lo decía Pablo. Mi amado hermano, recuerda las palabras del Señor en el verso 62 del capítulo 9 de Lucas. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y mira lo que dice el verso en la parte final, en la expresión: es apto para el reino de Dios. Mi querido hermano, hasta para entrar en el reino de los cielos, sí, como una persona aprobada o apta, debemos demostrar ante el llamado que el Señor nos ha hecho, debemos demostrar responsabilidad de lo que se nos ha encargado. Recuerda que el Señor anhela de sus hijos que seamos buenos administradores de su gracia. Y la gracia que hemos recibido es el de conocer la salvación. Y luego de que la hemos recibido, debemos de compartirla a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Mi querido hermano, recuerda estas tres posiciones que pudieran ser un obstáculo en la vida de aquellos que pretendan seguir a Jesús, pero que siempre encuentran algo para dejar, sí, a un lado el supremo llamamiento. En la primera oportunidad, aquellos que han puesto como excusa, sí, el guardar más la seguridad o su estabilidad de sus propios corazones, más que de la seguridad en el reino de los cielos. Segundo, mi amado hermano, aquellos que ponen como pretextos las anclas o las cadenas de sus propias, diríamos así, lazos familiares, y no ponen en alto el lazo más importante que pudiera haber sobre un padre o sobre una madre. No por vano el Señor nos dice que el que le ama más así en sí mismo a su Señor que a su padre, que a su Señor que a su madre, que a su Señor que a sus hijos, es apto para su reino. Y por último también, mi querido hermano, no pretendamos servir al Señor y en media obra dejarla abandonada, porque el Señor no se agrada de aquellos que, habiendo llamado, luego se olvidan, sí, la obra del Señor la descuidan, la menosprecian, y luego, mi amado hermano, esa poca falta de perseverancia hace que la obra de Dios se destruya también y nuestro testimonio quede por el suelo. Mis santos hermanos, tenemos responsabilidades como pueblo de Dios. Asumámosla con valentía, con perseverancia, porque Dios honra a los que le honran para la gloria de su nombre. Aleluya. Alabemos a Cristo en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estas son tus demandas. ¿Cuántos quieren seguirte? Pero ¿cuántos también logran decepcionarte? Señor mi Dios, tú reconoces, Padre, que estos son los obstáculos que muchas veces tus propios hijos ponen delante de ti.
como excusa para no servirte. Muchos logran decir: es que estoy ocupado, es que el horario no me deja, es que mi compromiso con fulano o con sutano tengo que cumplirlo. Pero ¿qué hay del compromiso con Dios? ¿Qué hay del horario, Dios, del cual tú controlas segundo a segundo nuestra vida? ¿Qué hay, oh Dios, de las verdaderas prioridades espirituales que tú has establecido para tu iglesia? Ayúdanos, Señor amado, a poner primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, yo sé que es duro y es difícil, pero no es imposible. Ayúdanos, oh Dios, a ponerte en el lugar que tú te mereces, en el primer lugar de nuestro corazón, para la gloria de tu reino. Amén y amén. Que el Señor añada bendición.